Bienvenidos benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús a la puerta abierta del tercer cielo, a todos aquellos que venimos como hijos de Dios, con temor, con un corazón contrito, con hambre y con sed de justicia y con esta bendita esperanza viva de guardar el depósito para ser participantes de la vida eterna, porque estos son los que tenemos el maná que desciende del tercer cielo, la bendita presencia de Cristo de Dios, su bendito amor para los que venimos a congregarnos y a los que venimos a estar unidos en estos últimos tiempos conforme a su propósito, conforme a su bendito camino. Así, bendito hermano y bendita hermana, son los deseos de Dios escritos por medio de este su siervo para que cada enseñanza haya discernimiento, haya entendimiento y haya una conversión antes de que sea demasiado tarde, antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, que ya no tarda. Y sobre todo, para que usted pueda salir de los principios de dolores de parto, de todo el dolor, de todas las tragedias, de todas las catástrofes, de todo lo que está aconteciendo en el planeta Tierra y está aún por acontecer peor todavía. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Yo he orado a Dios para que me permita en esta hora ser un portador, un instrumento, para que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Le he pedido también por cada uno de ustedes, bendito hermano y bendita hermana, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados para encontrar por este medio estas enseñanzas o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y dé un fruto de vida y de conversión, de entendimiento. Así, bendito hermano y bendita hermana, me quedo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 64. Abramos nuestras benditas Biblias en Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 19. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 19. Hermano y hermana, Dios nos está enseñando el fruto que tienen los impíos, los demonios, el fruto de mal contra los santos. Vimos que el rey Saúl, al enterarse de que los sacerdotes de Dios dieron a David sustento y espada, Saúl fue y arremetió contra ellos, matando a toda su casa, que los siervos de Saúl, a quienes se les dieron la orden, no quisieron, pero que uno de ellos, el que había visto a David pasar, se le dio la orden y mató a todos los sacerdotes de esta casa. Ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, y estamos aprendiendo en la presencia de Dios y mediante su bendita palabra, con un libro profético que es una sombra, sobre el fruto del enemigo. No desconocer su astucia, no desconocer lo que trama, no desconocer que es un asesino, que es un ladrón, que es un homicida, es lo mismo que asesino. No desconocer que es un cazador, no desconocer que tiene odio y rencor con los que estamos en la cruz, no desconocer que ellos son del mundo y que el mundo nos iba a aborrecer. Lo que estamos aprendiendo aquí, bendito hermano. Bueno,
una vez que arremetió y dio la orden contra los sacerdotes, que ya vimos también que Satanás tiene sus instrumentos el día de hoy, tiene sus iglesias. Ya Dios me permitió profundizar lo que hoy es matar a un sacerdote, a un siervo de Dios. Dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, donde habitaban los sacerdotes, que era Nob, hirió a filo de espada toda esa ciudad, todos los que habitaban ahí, hacía hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió a filo de espada. ¿Qué representa esto, hermano? Porque cada enseñanza que Dios nos deja como historias vivas que fueron reales, pero que tienen un trasfondo el día de hoy espiritual, ¿qué significa esto? Bueno, el sacerdote lo representa una iglesia santa y todos los demás que están aquí, que habitaban en esta tierra con los sacerdotes, representan hoy una congregación que están siendo sustentadas por Dios y por medio de esta iglesia. Apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas. Y de igual manera, claro que el enemigo pone la mirada principalmente con los que enseñan, con los que sustentan, con los que cuidan, con los que apacientan. Porque sabe Satanás que cuando engaña o mata a un representante, pueden morir. Hay congregaciones que en su momento estuvieron sanas, pero por el enemigo, por dejarse engañar, por dejarse herir, por aceptar una sabiduría que no era la de Dios, murieron y hirieron. Entonces, estamos viendo el fruto del enemigo contra los santos. Acuérdense que también vimos, hermano, los que pueden morir físicamente por el Evangelio en santidad y no por pecado. Porque aquí lo que estamos aprendiendo, que estos varones y esta ciudad no murieron por pecadores, murieron por justos, por estar en la obra de Dios. Así, hombres como mujeres, niños y hasta los de pecho. También mató a los bueyes, a los asnos, a las ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, como testimonio esto, y le recomiendo una película cristiana que está basada en hechos de la vida real. Chamula, Tierra de Sangre. Así se llama, por si la quiere buscar por internet o por medio de YouTube o por Google. Chamula, Tierra de Sangre. Que todo esto se originó y este evento verdadero se dio lugar en México, en el país de México, en un estado que se llama Chiapas y en un municipio, en una ranchería o alcaldía, no sé cómo se les llame, llamada Chamula, cerca de San Cristóbal de las Casas. Esto ocurrió en los años 70 y se lo digo para concordar este versículo. Se lo digo para concordar. Llegó el Evangelio a un pueblo, Chamula, y mucha gente se empezó a convertir del catolicismo, porque aquí en México es uno de los países donde más católicos hay. Se empezaron a convertir del catolicismo al cristianismo, y claro que cuando nosotros empezamos a hacer una obra totalmente diferente a la que tiene el mundo, a sus costumbres, a sus tradiciones, el ser humano no tiene la capacidad para poder comprender este camino, y el ser humano, mientras no esté con Dios y con Cristo Jesús, siempre va a tener al adversario y al enemigo en sus vidas. Así que el presidente municipal de aquel entonces y las autoridades, cuando vio
que ya no compraban vino, que ya no adoraban a los santos, porque aquí en México, en los pueblos, cada año, y llevan un novenario, que aquí se les llama, para adorar a sus santos, para adorar a la Virgen y para adorar a lo que adorábamos antes los que éramos católicos. ¿Sí? Y claro que cada que se adoraba hacían fiesta, había un mayordomo, que así se llama aquí en México, y sigue todavía estas costumbres en algunos pueblos, y la persona tenía que dar de comer a todo el pueblo, o la familia, y tenía que dar de tomar a todo el pueblo. Tenían que ahorrar todo el año. Y claro que las autoridades que manejaban todo esto se llevaban mucha ganancia porque era un lucro, era un negocio. Vendían el vino ellos, la cerveza, vendían los animales para la comida, etc. Ahora, cuando las autoridades vieron que el pueblo ya no participaba de esas cosas, los empezaron a amenazar, los empezaron a golpear, les empezaron a dar palos, empezaron a destruir los lugares de reunión donde se reunían, empezaron a quemar sus casas, y cuando vieron que perseveraban, que seguían, mataron al pastor, mataron a cristianos, les quitaron sus casas. Véalo, hermano y hermana. Hubo gran odio y mataron al pastor, mataron a los niños, mataron a las mujeres. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Cuando uno no cede. Ahora, yo estoy ahorita aquí en México, en la ciudad. Es muy difícil que alguien haga esto aquí, pero hay lugares y hay estados en México, en la República Mexicana, y hay lugares en otros países donde no hay una ley y donde permiten que vayan contra los cristianos a matarlos, a los que no ceden, a los que guardan, a los que dan pan, a los que se comportan como lo que estamos viendo. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí, hermano, lo que Dios nos enseña es el fruto de odio que tienen los seres humanos que transgredieron la ley de Dios, que no fueron sumisos a la ley de Dios, y esa carga que tienen, esa losa contra los que guardamos los mandamientos, contra los que damos pan, sean sacerdotes o sea también la congregación. Bueno, entonces dice, todos los animales que aparecen aquí, los niños, bueyes, recordemos que el simbolismo de los animales, bueyes, asnos, todos estos animalitos que Dios utiliza aquí, representan siervos que llevan cargas el día de hoy, hermano. Camellos, bueyes, asnos. Las ovejitas representan a los discípulos, pero ya un animal de carga representa a alguien que terminó un discipulado y está llevando cargas. Cargas refiriéndose a la obra de Dios. Y los hirió a filo de espada, no perdonó a ninguno. Pero fíjese lo que dice en el 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech. Ahimelech fue el sacerdote que le dio de comer pan y espada, y que Dios le dijo que iba a matar a toda su casa. Perdón, Saúl le dijo que iba a matar a toda su casa. Hoy mismo. Uno de ellos huyó. Uno de los hijos de Ahimelech, que era de la tribu de Leví, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó. ¿Y a dónde se fue? Tras David. Ahora, en vez de odiar y en vez de decir, pues por culpa de David mataron a toda la casa, por culpa de David, no, fíjese bien, hermano, de igual manera, Esteban que murió, de igual manera, el hermano de Juan, que mataron también, nunca se quejaban, nunca contendían con Dios porque tenían el discernimiento y tenían la cabeza de Cristo Jesús, sino que en todo momento huían, escapaban de la muerte con David, que representa a Cristo Jesús. Ya le dije lo que es escapar hoy, bendito hermano, por nuestras vidas, a los que quieren nuestras vidas. Ahora, Cristo Jesús nos dijo muy claramente que el mundo nos iba a aborrecer,
que muchos íbamos a ser muertos por este bendito camino. Así que Dios y Cristo Jesús nos dijeron la verdad, hermano, pero también sabemos, y estos varones sabían y conocían la adversidad, la maldad, porque Cristo Jesús dijo, si yo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey, el mundo me aborreció y me persiguió y me rodeaban todos de Basán y me latillaron y me mataron, ¿cuánto más a ustedes los van a aborrecer? Conste que se los digo, para que cuando llegue el momento no duden ni blasfemen. Así que todos los que tenemos el privilegio de estar en este camino, sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos la oposición y no nos quejamos. Ahora, este varón que quedó vivo de la tribu de Leví escapó y huyó y fue a encontrarse con David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Este sacerdote que escapó fue y dio aviso a David. ¿Qué representa hoy el rey David en muchos versículos bíblicos? A Cristo Jesús. Y nosotros también, cuando hemos visto morir, cuando hemos visto persecución, cuando hemos visto injusticia por la justicia, con los instrumentos del diablo, vamos. Y claro que Cristo Jesús lo sabe, ¿verdad? Pero se lo hacemos saber a Cristo Jesús. Jesús lo sabe. Jesús sabe que, acuérdense que Cristo Jesús representa a la iglesia. Y nosotros aquí le estamos dando pan al que va huyendo. Y acuérdense, no se le olvide todo el contexto, hermano. No se le olvide todo lo que hemos visto a los que van dando un seguimiento para entender la palabra. Recuerde que David iba huyendo del mundo, iba huyendo del diablo, iba huyendo de Saúl. Y recuerde que ya vimos que salió con un pequeño remanente y que todos los que iban con él necesitaban pan y que solamente los sacerdotes tenían el pan y también tenían la espada con la cual David había vencido a Goliat. Ya vimos todo eso, lo que significa. Y de igual manera, los que nos dedicamos a dar vida, los que nos dedicamos a esto, bendito hermano y bendita hermana, sabemos a lo que nos enfrentamos y también Cristo Jesús no desconoce la persecución que ha habido en todos los tiempos, como dice también en Hebreos, que a muchos fueron aserrados, muchos perdieron hijos, mujeres, por este bendito camino. Ahora Abiatar fue y avisó cómo habían dado muerte, ¿verdad? Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, que es el que vio, yo sabía, él lo había de hacer saber a Saúl. Ahora, ¿qué aprendemos, hermano? Recuerde que este varón o este hombre que dice aquí Doeg, el edomita, ya le dije que él era un edomita de la descendencia de Esaú. ¿Y qué representa la descendencia de Esaú? Aunque tenían la circuncisión. Y de igual manera, todos los siervos que estaban con Saúl, algunos todavía tenían temor que no quisieron matar a los sacerdotes, pero de igual manera seguían con Saúl y seguían a Saúl. Sobre todo este. Y ya vimos también que todos los que están no con Cristo, no en la cruz, sino que están en un cristianismo cómodo, mundano y engañados por el diablo, siempre van a ser instrumentos en contra. Por eso dice, yo sabía que aquel día, cuando vi a Doeg el edomita, yo sabía que él lo había de hacer saber a Saúl. Yo ya sabía. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Ahora, de igual manera, hermano, ¿quién ocasionó la muerte de Cristo Jesús? Él se puso como ofrenda. Él sabía que iba a morir. De igual manera, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, sabemos que por seguir a Cristo podemos morir, sobre todo en otras naciones, sobre todo en otros lugares. Sí, hermano. Muchos
muchos cristianos han muerto en el Nuevo Testamento por no negar a Cristo Jesús. Sobre todo en los tiempos de Cristo y después de Cristo hubo mucha persecución contra los cristianos verdaderos y los mataban, los hacían antorchas, los ponían en leones. Olvídese todo lo que hacían. Ahí están los libros de las enciclopedias de historia, hermano, de historias de la gran persecución que hubo en todo ese tiempo, en los tiempos de Constantino, en los tiempos de la Santa Cruzada y antes de Constantino, en todo momento la persecución que había de cristianos. Bueno, ahora, por causa de Cristo Jesús ocasionó esto. Cristo Jesús ocasionó que el mundo nos iba a aborrecer. Sí, pero gloria a Dios no nos engañó. Y de igual manera, nosotros sabemos, bendito hermano y bendita hermana, que es un privilegio morir por ser cristiano. Si el día que a cualquiera de nosotros nos quieran matar físicamente por no negar la sabiduría y por no negar este camino, bienaventurado es usted o cualquiera, porque también Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Sabemos que si morimos en el cuerpo a causa del Evangelio, grande es el galardón también. Por eso dice, yo he ocasionado la muerte a todos, yo he ocasionado. Y de igual manera, Cristo Jesús vino, bendito hermano, a traer que nos blasfemen. Él nos lo dijo muy claramente, van a ser perseguidos, van a ser vituperados, van a ser blasfemados, van a ser perseguidos. Lo vimos en el libro de los Hechos con Esteban. Lo vemos en el libro de los Hechos con Pablo, con Pedro, los latigazos, las persecuciones, las cárceles. Pero por causa de Cristo Jesús. Dice, ahora dice en el 23, quédate conmigo, le dijo, no temas. Y de igual manera, hermano, los que quedamos vivos. Esteban murió, por ejemplo, pero Pedro quedó vivo y muchos otros quedó vivos. ¿Y qué les dijo? Cuando estos varones contemplaban el odio de matar, el odio de perseguir, ¿qué les dijo? Quédate conmigo y no temas, como a Pedro. Cuando vio Herodes que al matar al hermano de Juan hubo regocijo con los adversarios, con los fariseos en aquel entonces, cuando vio a Herodes que agradó, también mandó a prender a Pedro y lo encarceló. ¿Y qué le habrá dicho Dios a Pedro? No temas, no temas. ¿Qué pasó, bendito hermano y bendita hermana? Que dice la palabra que Pedro fue encarcelado y fue puesto con 4 grupos de soldados, que eran 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados, uno durmiendo a su izquierda y otro durmiendo a la derecha y con grilletes, ¿sí? Y sabía Pedro que al día siguiente lo iban a matar. Y dice la bendita palabra que Pedro dormía. Así lo dice. ¿Usted cree que alguien pueda dormir con una sentencia de muerte, hermano? ¿Usted cree que alguien pueda dormir cuando sabe que al día siguiente lo van a matar y va a ser espectáculo? Entonces, ahí vemos la paz que Dios da, la tranquilidad. Y vemos también como un ángel vino de noche y sacó a Pedro, tanto de la guardia de la cárcel como de la ciudad, que tenía una puerta de hierro. Y lo sacó. Así que, ¿qué dice? No temas. No temas a quien pueda matar tu cuerpo. No temas, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y así de igual manera, Cristo Jesús me ha dicho, no temas. Pero Señor, me persiguen, me matan. No temas a quien pueda matar. No temas. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor? El temor que yo tengo es morir espiritualmente. Es quedar en cenizas. Es quedar devorado por la serpiente. Es quedar ajeno a este camino y luego irme al lago de fuego. Ese es el gran temor
que yo tengo. Ahora, el perfecto amor, que es Dios, que es la llenura y es la perfección de no pecar por medio de la fe y por medio de su presencia, echa fuera todo ese temor. Porque yo sé que si no peco, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Ahora, aquí está. Quien buscare mi vida, también buscará la tuya. Muy importante. Porque ¿qué dice Cristo Jesús? Quien busca mi vida, también va a buscar tu vida. A mí los que me mataron físicamente fueron los opositores. Fueron mi mismo pueblo, pero que no creyó y que practicaba el pecado. Esos fueron los que querían mi vida. Ahora, esos mismos van a querer tu vida. Quédate conmigo. De igual manera, ¿qué me dice Cristo Jesús? Los que buscaron mi vida y los que buscan mi vida, que son los impíos, también van a buscar tu vida si te quedas conmigo. Si me sigues. Ahora, pues conmigo estarás salvo. Y de igual manera, ¿cómo termina esto? Punto y coma. ¿Salvo de que me maten físicamente? No, hermano. No. ¿Salvo de qué? De la segunda muerte. O de la muerte espiritual. Salvo de que no sea arrebatado ni herido por el engaño ni por la sabiduría de los adversarios. Quédate conmigo es estar fuera de los impíos. Es estar alejado del rey que quiere mi vida. Y será salvo. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 23, versículo 1. Tiene un aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Kelia y roban las eras. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta enseñanza de los filisteos que ya Dios nos ha permitido desglosar y escudriñar quiénes son estos, de dónde vienen estos, pero se lo vuelvo a repetir. Estos vienen de una descendencia profética de uno de los 3 hijos de David, llamado Cam, ya profetizado como pueblo de la serpiente. Y son todos los que habitaban en aquel entonces en lo que hoy es Israel. Y que en el momento en que Josué, cuando se les dio la tierra prometida, combatieron, echando a todos estos grupos que habían en lo que hoy es Israel, y los mataron con el poder de Dios, estos siempre tuvieron odio y siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios. Y siempre hacían guerra y siempre tenían odio. Como ya lo vimos también aquí en Samuel, cuántas batallas ha habido de los filisteos contra el pueblo de Dios. Ahora, aquí no descansaban, porque los filisteos, a pesar de que eran derrotados muchas veces, a pesar de que eran perseguidos, se multiplicaban y seguían contra el pueblo de Dios. Dieron aviso a David, ¿verdad? Diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Kelia y roban casas y roban eras. Ciudades que habían en aquel entonces en Israel. También muy importante esto, hermano, porque vamos a ver que Saúl ya no iba a la guerra contra los filisteos. Él, más bien su guerra era contra los santos, contra David. A Saúl ya no le importaba que los filisteos estuviesen matando niños, estuviesen matando mujeres, estuviesen robando ganado y casas. No le importaba. Entonces, ¿por qué no dieron aviso a Saúl siendo el rey? Quizás se lo hayan dado, pero no fue. Así que aquí sabía la gente por los milagros que Dios había hecho por medio de David y cuántas veces había librado Dios de los filisteos por medio de David. Por eso iban con David, porque el pueblo sabía que Dios estaba con David y era el único que los podía librar de los enemigos. He aquí que los filisteos combaten a Kelia
y roban las eras. Ahora, muy importante, roban las eras. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita enseñanza siempre tiene profundidad, siempre tiene mucha enseñanza. Las eras son lo que se sembraba, la obra del campo, la cebada, el trigo, las viñas, etc. Ahora bien, robaban. Bendito hermano y bendita hermana, mire, en la cárcel, donde Dios me permitió llevar alguna ocasión la palabra a los presos, la gente del mundo los juzgaba muy malamente y decía, púdrete en la cárcel porque habían robado o habían matado. Pero esos pecados que ellos cometieron, el Señor del cielo, el Creador de los cielos y la tierra, los perdonó. Pero hay pecados peores que esos, y esa gente que juzga y señala a los presos que están en las cárceles no se dan cuenta del delito que ellos cometen peor ante Dios. Porque todos aquellos que matan espiritualmente es peor ese pecado que matar a alguien en la carne. Es peor bajar de la cruz, ser un adversario de Dios, engañar y de igual manera el robarle a Dios lo que es suyo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino. Primeramente Dios es el creador. Le pertenece todo. Todo. Él es dueño de todo. Y de igual manera, cuando fuimos robados por el pecado, cuando fuimos apartados de Dios, vino Cristo Jesús y nos compró. No con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa. Nos compró. Y Satanás viene a quitar y a robar lo que no le pertenece ni como creador, ni él es dueño de nada, de nada. Él viene a robar el oro y la plata de Dios, que somos su pueblo, los que somos santos. Él viene a robar. Como dice en San Juan, el ladrón no vino sino para hurtar y robar, mas yo he venido para que tengan vida, vida eterna. Así que, ¿qué hace un ladrón, hermano? Mire, un verdadero ladrón, como yo le decía la vez pasada y se lo vuelvo a repetir, no se mete con los pobres. No va, sabe que si se mete en una casa de un pobre, no va a encontrar nada, ni oro, ni plata, ni comida, ni nada. Él va con gente rica. Y el pueblo de Dios somos ricos, gracias a Dios y a Cristo Jesús, y tenemos piedras preciosas espirituales, tenemos oro, plata espiritualmente y tenemos comida en abundancia. Y eso es lo que busca el diablo. No a los pobres, no a los que están ya en pecado, no, busca a los que estamos enriquecidos. Y él viene a robar lo que Cristo Jesús nos ha traído. El pan de vida, el campo, las eras, la viña, y a muchos se los ha robado. Entonces, dice, combate a Kelia y roban las eras. Y David consultó a Jehová, diciendo, siempre bendito hermano y bendita hermana, Dios me ha permitido también profundizar esta bendita palabra y estas benditas enseñanzas. Siempre. Cualquier siervo, incluyendo a Cristo, cualquier obra que nosotros vamos a hacer, aunque sea de Dios, no podemos tomar decisiones propias. Nosotros tenemos siempre que orar para pedirle a Dios si nos lo permite o no lo permite como siervos. Le digo, muchos piensan que salir a dar el evangelio y decir mañana, hermano, vamos a ir, ¿sabe qué? A Estados Unidos a llevar el evangelio, o vamos a ir a Guatemala, o vamos a ir a Ecuador, o vamos a ir a Belice, o vamos a ir a Perú, o vamos a ir a Rusia, o vamos a ir a Francia, etc. Aparentemente uno dice, bravo,
Estos están metidos en la obra. Pero recuerde que a Jesús se le llama Señor. Y Señor significa amo y dueño. Y que yo aún en su obra no puedo tomar decisiones propias sin consultar a Dios y a Cristo Jesús. Porque toda obra que Él me ha permitido es ir con la espada y es ir a pelear con un adversario. Le pongo el ejemplo. Pablo, cuando quiso tomar decisiones propias, de ir a un lugar donde no se le había dicho, casi encontró la muerte, por no consultar a Dios. Esto viene en el Nuevo Testamento, hermano. Así se lo digo y hago hincapié, porque yo conozco muchas congregaciones, claro, no son de Dios, que hacen planes, que dicen, mañana vamos a ir a tal lugar, o mañana vamos a evangelizar, o, hermano, no, hay que consultar a Dios para cualquier obra, Señor. Sí, tu mandamiento es ir a todo el mundo, Señor. ¿Es ir a llevar el evangelio? Sí, Señor, es un mandamiento, pero tú me dices por dónde empiezo. Tú me dices a dónde tengo que llevar. Yo voy a consultarte y tú me dices a dónde voy a ir, Señor. Bueno, entonces aquí. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora bien. En el Antiguo Testamento, ¿con qué se atacaba? ¿Con qué llegaba David? ¿Con arcos, con espadas? ¿Era un guerrero valiente? De igual manera, hoy no tenemos lucha contra sangre y carne. Hoy no tenemos lucha física. Hoy ha venido lo espiritual. Hoy de igual manera vamos a pelear con las armas que Cristo Jesús nos ha dado, que es su sabiduría, que es la espada, que es el yelmo de la salvación, que es la coraza de justicia, que es el escudo de la fe y el calzado del evangelio. Y nosotros vamos a librar cuando llega el enemigo a alguna congregación o llega a querernos arrebatar las ovejas y llega el ladrón a querer robar lo que Cristo Jesús, vamos y contendemos ardientemente por la fe, vamos a enfrentar al león, que es el filisteo, que es la iglesia adversaria, para quitarle a la oveja del hocico, para que el ladrón no se robe lo que Dios y Cristo Jesús nos ha traído, pero vamos a pelear con la sabiduría para despertar y quitar del engaño a esos discípulos o a ese pueblo que están siendo engañados. Como profundizo y ponemos un ejemplo también, como en Corintios. En una de las enseñanzas de Dios por medio de Pablo da testimonio de que los corintios estaban siendo engañados por grandes apóstoles. Falsos, claro, ¿verdad? Dios dice, y esos grandes apóstoles. Y ya los corintios, después de haber tenido más de 1 año y medio de enseñanzas verdaderas, estaban siendo engañados. Es cuando Pablo se pone de ejemplo y hace una comparativa del fruto y del fruto que ellos tienen. Si ha leído la Biblia, yo le estoy hablando a cristianos. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, vemos cómo ahí Pablo lo manda Dios por medio de una epístola en aquel entonces y por medio de diáconos como Timoteo, como Bernabé, que iban a velar por el pueblo y iban a cuidar al pueblo, y con la palabra, con las epístolas, con la sabiduría de Dios, Pedro libraba del engaño a estos hermanos y hermanas. Así es aquí, ir a combatir. Ve, dice Dios, ve, he aquí, ve y combate, ataca a estos filisteos, ataca. Y Jehová respondió a David, ve y ataca a los filisteos y libra. Aquí está, libra a Keila, libra. Porque, ¿qué es lo que nos libra de la muerte? ¿Qué es lo que nos libra del engaño, hermano? La verdad. Por medio de alguien que no es cobarde. Por alguien que enfrenta al diablo, a la oposición. Pero los que estaban con David, cuando David les mencionó
porque ellos no escucharon que Dios les dijo eso, pero David les dijo. A David le dijeron todos los que estaban aquí, he aquí, que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuésemos aquella contra el ejército? Dice, si de por sí estamos siendo perseguidos, si de por sí nos están matando y tú todavía quieres ir a combatir, no nada más a Saúl, que estamos siendo perseguidos, no nada más a los que mataron, sino todavía quieres ir con nuestros enemigos. Ahora, aquí vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y que cuando Cristo Jesús nos dice y nos declara victoria, y nos declara que vayamos a la guerra, no titubeemos, porque aquí vamos a ver una segunda vez. Entonces David volvió a consultar a Jehová por lo que le dijo el pueblo. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, porque yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te dije, y ya te lo dije. Claro que no le fue contado como pecado, pero le vuelve a confirmar, levántate y desciende aquel día, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, toda esta obra que Dios permitió como una sombra, historias que realmente sucedieron así, ¿por qué lo permitió Dios? Para una enseñanza tanto para ese pueblo, para nosotros el día de hoy. Porque lo que parece imposible para el hombre es posible para Dios. Por más que yo vaya huyendo, por más que estén buscando mi vida, a mí Dios me fortalece. Y aunque tenga que seguir en la batalla, porque nunca vamos a dejar de estar en batalla, Dios, cuando da el mandamiento, es no dudes, porque tu vida, yo voy a velar por tu vida espiritual. Y yo te voy a entregar a tus enemigos. Fue pues David con sus hombres aquel día, no con el pueblo. No con el pueblo. El pueblo que tenía miedo se quedó ahí. Fue con sus hombres, con sus hombres. Y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Kelia. Y así, bendito hermano y bendita hermana, cuando no pecamos, cuando estamos huyendo del mundo, cuando no tenemos compañerismo con los incrédulos, cuando nosotros vamos a la guerra, Dios, y lo consultamos, Dios en todo momento nos va a prosperar. Y cuando nosotros peleamos contendiendo ardientemente por la fe contra los que tratan de arrebatarnos a las ovejas con engaño, nosotros llegamos a contender ardientemente con la fe, peleamos y muchas veces Fíjate, peleó con los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Kelia, libró. Y todavía tuvo un botín. ¿Por qué? Porque cuando Pablo o cuando Cristo Jesús iba a contender con los toros de Bazán, con los adversarios, muchos de los que escuchaban la sabiduría de Cristo o de algún representante, algunos se convertían y salían de ahí. Estos son los ganados. La palabra ganado es ganado, lo gané. Lo gané. Entonces, algunos pecadores, cuando veían la sabiduría y veían que los adversarios, la espada de ellos, no era más poderosa que la de Cristo, muchos creían y se convertían. Y causó gran derrota. Gran derrota es, bendito hermano y bendita hermana, apártense, ustedes están muertos. Y, sobre todo, libró David a los de que le libró. Porque así también como le estaba yo poniendo el ejemplo de Pablo, Pablo también en las enseñanzas que dio para quitar del engaño y de los grandes apóstoles
que estaban llegando a engañar en aquel entonces a los corintios, gracias a la sabiduría, gracias a esas epístolas, Dios libró por medio de Pablo a este pueblo de la muerte. ¿22? Ok. Dice en el versículo 6, y aconteció que cuando Abiatar, hijo del sacerdote, que había huido y que se quedó con David, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el éfod en su mano. Todos estos instrumentos que llevaban los sacerdotes, desde la vestimenta, hermano, el éfod, el turim, la coraza, perdón, la placa de oro, el cinturón, todo lo que vestían los sacerdotes tenían un significado, todo. Desde la mitra, la túnica, el manto, el color, la placa de oro, el cinturón y el éfod. El éfod en su mano representa siempre el consultar a Dios como sacerdotes y el ir con toda la vestimenta que Él nos da en su mano. La mano representa obra. En todo momento llevaba el éfod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Fue dado aviso. Ahora, ¿qué aprendemos también con esto, hermano? Que mire, Dios es omnisciente y omnipresente. Dios está en todo lugar y todo lo sabe. Pero de igual manera, Satanás conoce las obras y tiene conocimiento de las obras de los santos. Por sus demonios. Porque él tiene quien le informe también. ¿Sí? Como alguna ocasión, en el Nuevo Testamento, alguien quería imitar a Pablo para sacar demonios. Y los demonios los zarandearon. Y le dijeron, conocemos a Pablo, pero ¿tú quién eres? Ahora, tienen conocimiento de nuestras obras, los demonios. Y es dado aviso a Satanás porque él tiene un negocio. Satanás tiene un negocio. Y debe de ser enterado de las obras que nosotros hacemos de Dios. Ahora, fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Fíjese bien, ponga atención. Pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Porque Keila era un lugar que gobernaba el rey Saúl. Era un lugar donde había muros y había una puerta como Jericó, como Damasco, donde también descolgaron a Pablo. Era la costumbre en aquel entonces de las ciudades, era su protección. Bardas y una puerta para el enemigo. Ahora, fíjense bien lo que vamos a aprender aquí. Ponga mucha atención en esto. Entonces dijo Saúl cuando le dio aviso, Dios lo ha entregado en mi mano. Ponga atención en esto, hermano. Mire, yo le he venido diciendo a bendito hermano y bendita hermana que el principio de la sabiduría es el temor. Y yo como representante tengo horror, tengo terror de ser como el rey Saúl, que se me dio una orden desde un principio y tengo un pacto como ministro y que yo no lo cumpla, porque entonces Dios me manda un espíritu de estupor, así lo dice en la Biblia, de estupor, un demonio que habite dentro de mí para que me haga pensar y me haga creer que las obras que yo estoy haciendo, provienen de Dios. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, los fariseos, que eran pecadores y practicaban el pecado, cuando Cristo Jesús les dijo que ellos no eran descendencia de Abraham,
que eran del diablo, ellos se enojaron y dijeron, nosotros un padre tenemos, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Abraham. Y no se daban cuenta de que ellos eran hijos del diablo. De igual manera, hermano, esto se lo digo, porque la mayoría de las congregaciones que hoy se autodicen cristianas, juran y perjuran que tienen el favor de Dios. Y que cuando ven a un verdadero cristiano padecer o sufrir, dicen, bien merecido lo tiene, y no tienen comprensión ni discernimiento de nada. Entonces, aquí estamos viendo que ya Saúl, acuérdense que le había dicho ya el profeta Samuel, que Dios le había quitado su reinado y lo había hecho a un lado, y que se había provisto de rey, ya se le había olvidado todo. Ahora, pensaba que todavía tenía el favor de Dios y que Dios le estaba entregando a David. O sea, Saúl pensaba que la obra que estaba haciendo provenía de Dios y era buena. Espero, hermano, que medite. Porque yo antes decía, Señor, ¿cómo es posible que un falso apóstol, se rían, se burlen, pequen y digan que tienen a Dios? Ah, pues es un castigo horrendo. Recuerde, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre expulsé demonios, en tu nombre enseñé las plazas. Y les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, no sé quiénes son. Muchos me dirán aquel día y les diré, no los conozco. Bueno, dice, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Y aquí otra vez, ¿qué estamos aprendiendo? El pueblo del diablo y el pueblo de Dios. El pequeño remanente que siguió a David, los pocos hombres que tenía de guerra y todo el pueblo que convocó Saúl para ir a matar y a perseguir. Recuerde también que en los tiempos de Cristo eran numerosos los que rodeaban a Cristo Jesús y eran pocos los que lo seguían y numerosos los que lo rodeaban. Entonces Saúl convocó a todo el pueblo para bajar a Keila, para descender y sitiar ahí a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, entendiendo, ¿quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos libra de la muerte? Dios, Dios. Ahora, entendiendo, es muy importante saber que todo verdadero cristiano sabe perfectamente bien que tenemos un enemigo todos los días. Y los que tenemos el entendimiento de que hay un enemigo todos los días, velamos, huimos, permanecemos firmes y permanecemos despiertos. Dijo, fíjense bien, cuando David entendió contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el éfod para consultar a Dios. Trae el éfod. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el comandante de los escuadrones? Dios. Nosotros somos sus guerreros, a Dios consultamos en todo momento y gracias a Dios dejó un sacerdote con vida y David para que consultaran a Dios. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Y a destruirme a mí, ¿verdad? Y a Keila, por causa mía. Porque ya vimos, Satanás es un destructor, es un homicida.
¿Me entregarán los vecinos de Kelia en sus manos? Porque venía Saúl y venía a decirles a los de Kelia, entréguenme al que los acaba de venir a libertad, si no los mato yo, porque soy el rey. Y entendía David la maldad y también la astucia con la que venía para buscar la vida, o ya sea de los del pueblo de Kelia si no lo entregaban, porque si Saúl llegaba a Kelia y los de Kelia cerraban puerta y no dejaban entrar a Saúl, entonces Saúl iba a tomar represalias contra Kelia. Ahora, está consultando a Dios, tu hermano, porque ya le dije, el sabio es Dios. David era sabio, pero no metía ningún razonamiento suyo, ni decía, huyamos, vámonos, porque ahí viene, vamos. No, siempre consultaba a Dios. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que me lo declares o que le declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá Saúl, sí viene contra ti. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Kelia a mí y a mis hombres en mano de Saúl? Y Jehová respondió, sí, los entregarán. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, también aprendemos muchísimo, ¿no? La ingratitud. Porque yo le digo algo, hermano, primeramente hablando de nuestro Señor Jesucristo y profundizando cada enseñanza. Cristo Jesús vino a los suyos, vino a dar la vida, vino a librarnos, vino a vencer a Satanás. ¿Y qué pasó con ese pueblo que recibió toda esta bendición? Fueron los que lo entregaron. Después, por haberlos amado. Así de igual manera, hoy, proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, a muchos que Dios, por medio de su amor, por medio de su presencia, me ha permitido dar mi vida para librarlos de la muerte con la verdad, para librarlos con el conocimiento de Dios, me han querido entregar luego para que yo muera en congregaciones adversas. David entonces se levantó y no le dijo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué permites esto? Tú me dices, Señor, una cosa y luego me vas a entregar. No dijo nada, hermano, porque todo lo que Dios permite es amén. Ahora, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Kelia, porque Dios le advirtió, porque Dios le dijo que sí lo iban a entregar, que no se quedara ahí, como diciendo, vete, sal, huye. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Kelia. Ahora, ¿para qué le avisó Dios que sí lo iban a entregar? Ahora, ¿qué pasa si no hubiera consultado David a Dios, hermano? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera quedado en Kelia con sus razonamientos, pensando que lo iban a proteger por haberlos librado? Y hubiera muerto. Pero siempre que nosotros consultamos a Jehová, siempre que nosotros no metemos ningún razonamiento, siempre que la cabeza es Cristo y es Dios en nuestras vidas, y nos dejamos gobernar, siempre va a velar por nuestras vidas y nos va a librar. Así como Cristo Jesús, muchas veces cuando lo querían aprender, cuando lo querían matar, desaparecía, porque todavía no llegaba su día. Ahora, David entonces se levantó, y David se quedó, y vino Saúl a la nueva de David, vino a Saúl a la nueva, que David se había escapado de Kelia y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, desistió ya Saúl cuando supo que había huido David. Bueno, aquí en el versículo 14, bendito hermano y bendita hermana,
donde dice que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Mañana, si Dios lo permite, lo vamos a profundizar porque se me ha ido la hora. Nos quedamos aquí para empezar el versículo 14. Bendito hermano y bendita hermana, le doy gracias a Dios. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.